rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Kedarlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Esta guerra que se levantó de 4 reyes a 5 reyes, fue hasta Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban al lado de Sodoma y Gomorra. Y voy a leer ahora el versículo 11. Tomaron todas las riquezas, aquellos reyes ya mencionados, de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Versículo 12. Tomaron también a Lot. Espero que todos recuerden quién es este personaje. Hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba o Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu auxilio, tu bendición. Necesitamos que participes poderosamente por tu espíritu en este tiempo de adoración. Aunque nosotros te estamos adorando a ti, exponiéndonos a la lectura y predicación de tu palabra, nosotros somos incapaces aún de esto. Hasta para esto necesitamos de ti, Dios. Hasta para adorarte necesitamos de ti, porque solo un corazón preparado por ti te puede adorar. Solo por la obra de tu espíritu nosotros nos podemos exponer debidamente a tu palabra y realmente podemos adorarte como debemos solo por la obra de tu espíritu. Auxílianos, Señor. Usa esta predicación para más gloria de tu nombre, Señor, y a pesar del predicador, usa, Señor, tu palabra predicada poderosamente por tu espíritu para hablar a todos nuestros corazones. En Cristo te lo pedimos. Amén. Uno de los grandes retos para entender las Escrituras y sobre todo para aplicarla a nuestros días, en nuestras vidas, es que no podemos usar nuestra imaginación o nuestro propio método de interpretación. Tenemos aquí una historia real, una historia fascinante, una historia que sin dudas puede inspirar a cualquier autor de Hollywood a hacer una gran película. De hecho, yo creo, estoy casi seguro que hay por ahí algunos filmes que son inspirados en esta historia. Hay un filme, al menos que yo recuerde, que se llama 300, que trata sobre el 300, no sé si son espartanos, qué sé yo, pero lo que sí es cierto es que son 300 hombres muy valientes que libran guerras por aquí y por allá y que son los bárbaros, son los invencibles. Aquí Abraham con 318 esclavos enfrentó a muchos reyes, a 4 reyes poderosos que tenían ejércitos poderosos y fue y los venció. No sé si te diste cuenta ya, pero te voy anunciando que esto fue lo que pasó aquí. Pero lo que tú y yo deberíamos preguntarnos, ¿y qué hay de esta historia conmigo? ¿Y qué hay de esta historia con la iglesia del día de hoy?
¿Y qué hay de esto con nosotros? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo una ama de casa del siglo XXI aplica la historia de Abraham a su vida? ¿Qué podemos hacer para interpretar esta historia? Bueno, ahí hay un gran reto, la interpretación. ¿Es como yo me lo imagine o hay que usar un método específico o debemos usar el método que la Biblia usa para interpretarse a sí misma? Bueno, debemos usar un método de interpretación, claro, y hay solo un método de interpretación lícito para usar, y es el que la Biblia misma usa. No podemos usar otro. De hecho, particularmente creo que uno de los grandes problemas que hay, que hoy vemos en muchas iglesias, se debe específicamente a esa realidad. O sea, es que muchos predicadores y muchos creyentes incluso tienen su propio método de interpretación de la Biblia. O sea, hay grandes problemas de hermenéutica hoy en día. Si nosotros vamos a interpretar correctamente este pasaje, debemos recurrir necesariamente a la hermenéutica correcta, o sea, a las reglas de interpretación correcta o a los principios de hermenéutica que tenemos ¿dónde? En la Biblia. La misma Biblia nos da reglas de interpretación de la Biblia. Y solo con la Biblia podemos interpretar la Biblia. Y déjenme decir que todas las reglas de interpretación de todos los libros son similares. Un libro te dice cómo interpretar ese libro. Cuando usted, desde la carátula del libro, ya te está enseñando un libro cómo debe interpretarse. En la carátula dice novela, ciencia ficción, ¿no es así? Bueno, hay personas que han tomado una novela o una ciencia ficción y han dicho, esto es verdad, esta es la historia real. ¿Sí? Eso ha pasado. Y por eso hay falsas interpretaciones del libro. Y no han visto solamente la carátula del libro que dice ciencia ficción. Hasta eso ocurre. Bueno, déjenme decir que la Biblia es un libro y debe interpretarse como un libro, pero no como un libro cualquiera. Es un libro inspirado por Dios. Tiene un autor divino, aunque usa autores humanos. Tenemos que tener en cuenta el autor divino, los autores humanos, y tenemos que tener en cuenta que la Biblia es un libro con una sola historia a lo largo de toda ella y que tiene una conexión toda ella y que no podemos interpretar eventos aislados como si no estuvieran conectados a esa sola historia. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Entonces, algunos de los que podemos mencionar, algunas de los principios hermenéuticos que podemos mencionar ahora, aparte de esto que les estoy diciendo, y que van a ser muy útiles para interpretar correctamente esta fascinante historia de Abraham y no convertirla en una heroica historia de Hollywood, donde Abraham entrenó a los criados desde niño y los hizo fuertes para la batalla y salió el salvaje Abraham a rescatar a su sobrino Lot y lo trajo de vuelta y es el bárbaro y nosotros para ser como Abraham tenemos que tener la fe de Abraham y toda esa historia que usted puede encontrar en cualquier lugar predicado con la Biblia en la mano. O sea, no es predicar solamente algo de la Biblia, hay que predicar la Biblia. Fíjense, yo puedo predicar un pasaje de la Biblia y no predicar la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy tomando un pasaje de la Biblia e interpretándolo como yo quiera. Estoy usando la Biblia, pero estoy interpretando ese pasaje como yo quiero interpretarlo. Como me imagino que debe ser interpretado, como yo entiendo que debe interpretarse. Y puedo tener muy buenas intenciones y hacer aplicaciones, incluso algunas correctas, pero muchas incorrectas. Las escrituras, hermanos, interpretan o dan reglas de interpretación.
Y yo les quiero mostrar solo algunas, si es necesario. Fíjense, no voy a entrar al texto sin antes hacer esta introducción muy necesaria. Las escrituras hablan, y le estoy diciendo ahora reglas de interpretación de que la Biblia exige. Estos son reglas de interpretación que la Biblia exige. La Biblia exige. Y esto lo pone como regla. Todas las escrituras hablan primordialmente de Cristo como mediador del pacto de gracia por el que su pueblo es salvado. Primordialmente, este es el tema central de toda la Biblia. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Del diagramita este que me hiciste en el tiempo de estudio bíblico. No, no lo saco de allí. Lo saco de la Biblia. La Biblia misma enseña que la manera correcta de interpretar la Biblia es ver a Cristo, el hilo rojo de Cristo, el hilo de grana de Cristo uniendo todo el tejido de la Biblia. ¿Y cómo yo puedo ver eso, pastor? Bueno, una de las maneras de tú verlo claramente es cuando Cristo enseñó a sus discípulos a interpretar la Biblia. ¿Cuándo fue eso, pastor? Yo no vi a Cristo nunca sentado con una Biblia y enseñándole. Pues sí, si usted lo estudia va a ver que sí, porque habían ciertos discípulos que iban camino a Maús y creían y no sabían y no podían creer que Jesús había resucitado, y el mismo Cristo resucitado se les apareció por el camino y les enseñó a interpretar la Biblia. ¿Verdad, pastor? ¿Cuándo fue eso? Sí, fue así cuando Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A quién se estaba refiriendo Cristo cuando dijo lo que los profetas han dicho? A las escrituras. Dice, y les dijo más, no era necesario que Cristo o que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés. Eso es en la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso es Moisés. Esos son los libros escritos por Moisés. El libro que tenemos delante lo escribió Moisés. Comenzando por Génesis, Cristo comenzó desde Génesis, les abrió las escrituras desde Génesis y dice, y siguiendo por todos los profetas, o sea, por todo el Antiguo Testamento, les declaraba de la Biblia en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Génesis, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento. O sea, toda la escritura que ellos tenían en ese momento. Hoy nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Pacto revelado. Tenemos más luz. Y no, por eso no podemos negar la luz que tenemos ahora. Pero esta luz que tenemos ahora en el Nuevo Pacto, tenemos que hacer así, la linterna, apuntarla para el Antiguo Pacto y darle mucha luz al Antiguo Pacto. Ya nosotros sabemos, porque Cristo mismo nos lo dice, que todo el Antiguo Testamento habla de él. Ahora tenemos una historia, Abraham, el salvaje Abraham, rescatando a Lot. ¿Y Cristo? Si no vemos el hilo de grana de Cristo en esta historia, no vemos nada. Tenemos que verlo. Él está ahí. Si no lo vemos por falta de vista de nosotros, pero no porque Él no esté. Porque comenzando por Moisés, Génesis, Levítico, todo, y hasta todos los profetas, se habla de Él. Muy bien. ¿Dónde más vemos esto? Bueno, Jesús no solamente en este momento enseñó eso. Enseñó que la Escritura hablaba de Él, sino que explícitamente en el Evangelio de Juan, Él está hablando con muchos fariseos, saduceos, religiosos, y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y las escrituras que tenían los saduceos y los fariseos y todos los religiosos de su época, que tenían en la mano, ¿cuál era? El Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy. Esas eran las escrituras que ellos tenían. Moisés, o sea, el libro de Génesis, el que tenemos delante hoy, la historia de Abraham, daba testimonio de Cristo. ¿Cómo? Esta historia apasionante del guerrero Abraham conquistando a Lot, ¿habla de Cristo? Sí. Tengo que entender este principio hermenéutico, si no, no entiendo nada de la historia. Si no, voy a tener una aplicación muy equivocada de la historia. Y quiero aprovechar, hermanos,
sobre todo a los hermanos de la iglesia, para yo darles mis disculpas por no haber estado a tiempo en la reunión de oración de hoy, porque yo estaba enfrascado en esta introducción, porque si yo no hago esta introducción, usted va a ver lo larga que es la introducción. Si no hago esta introducción, usted no va a entender la historia, o usted va a creer que yo le estoy imponiendo que la historia dice algo, y yo no quiero imponerles nada. Yo no quiero afectar sus conciencias. Yo quiero predicarles la Biblia, esta historia de la Biblia, pero a la luz de toda la Biblia como debe ser predicada. Y yo no quiero ir a la historia y hacer las aplicaciones que yo sé que van, pero usted diciendo, bueno, ¿de dónde sale eso? No, yo quiero que usted entienda por qué sale de aquí. ¿Por qué digo esto? ¿Qué argumentos tengo para decir lo que digo? Y por eso tengo que introducir de esta manera. Ya les di varias reglas de interpretación, pero esta que les acabo de decir es fundamental. La Biblia trata de Cristo. Ahora, en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta otra regla que está incluida en la Escritura, que la Escritura nos exige para entender toda la Biblia. Y es que toda acción, escuche bien, toda acción de los hombres en la Biblia, debemos verla, todas las acciones de los hombres en la Biblia, debemos verla a la luz de la historia de redención, del pacto de gracia, o más específicamente la obra de Dios en estos hombres. Sí, hermano. Usted ve acciones de los hombres. Buenas, buenísimas obras. ¿De dónde salieron? De los beneficios, de las bendiciones pactuales, de las gracias pactuales. No salen propiamente del hombre. No es el salvaje Abraham el que tú estás viendo aquí. Es a Cristo en Abraham el que tú estás viendo aquí. Es las obras de Cristo preparadas de antemano la que tú estás viendo en Abraham. Y es importante que veas esto. Como por ejemplo en 1 Corintios 15:10, miren qué glorioso lo que dice. Pablo, que era consciente de esta verdad, está hablando de los apóstoles, de los que a quienes Cristo se le apareció personalmente, que todos los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo, y él está defendiendo su apostolado y dice, yo también, a mí como el último de los, como un abortivo, como el último de todos se me apareció a mí. Y luego dice que él no era digno de ser un apóstol porque había perseguido a la iglesia. Y luego dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo sé que hay una palabra aquí que a algunos le molesta. Si tú fuiste pentecostal alguna vez y viene aquí por primera, segunda, tercera vez, tú dices, mira que esta gente menciona la palabra gracia. Qué graciosos son. Bueno, déjeme decirle, es la misma palabra que ustedes mencionan. Ustedes mencionan mucho el Espíritu Santo. Cada vez que un pentecostal, si yo estoy en una reunión de pentecostales ahora mismo, me invitan a predicar un pentecostal, yo sé que no hay ningún loco que me invite a predicar en una iglesia pentecostal, pero si alguno me invitara, cada vez que yo fuera a decir gracias, yo digo el Espíritu Santo. Y es lo mismo, para ellos va a ser muy afín. Pero es que es lo mismo. La gracia es la obra del Espíritu en la vida del creyente. La gracia no es otra cosa que el Espíritu aplicando la obra de Cristo en el creyente. Entonces encontramos aquí que Pablo dice, pero por la gracia de Dios, o sea, por la obra del Espíritu de Dios en mi vida, soy lo que soy. 1 Corintios 15:10 estoy leyendo. Miren, déjenme decirle algo. Lo que estoy dando aquí es gratis, pero hay que tomar nota para que lo agarre, porque es importante. Serio, no estoy diciendo nada del otro mundo, nada que tú no puedas aprender de otros, pero desgraciadamente no hay muchos por ahí enseñando la verdad. Desgraciadamente no hay muchos por ahí enseñando la verdad. Y esto es la verdad. No porque es un monopolio mío. Dios ha revelado su palabra a su iglesia, solo que no hay muchos estudiando. No hay muchos por ahí predicando la verdad. Y a Dios gracias, Él le ha dado la verdad para que sea conocida. Pero tome nota, porque la verdad no se recibe con mucha facilidad. Usted agarra una mentira así, la verdad le cuesta entenderla, creerla y agarrarla. Fíjense cómo el apóstol dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Miren ustedes por qué el apóstol Pablo entendía que él obraba, que él trabajaba, que él era un salvaje, mucho más salvaje que Abraham, pudiera decir yo, predicando el evangelio. Pero, ¿qué era lo que oraba? La gracia. Era el poder del Espíritu de Dios aplicando la obra de Cristo en su vida. Era Dios preparando obras de antemano en él para él obrar. Y entonces miren cómo él aclara al final, por si fuera poco, él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta que esto es una verdad universal? Que esto es una regla de interpretación que nos obliga a ir a cualquier personaje del Antiguo Testamento. Y si usted le pregunta a Abraham, y Abraham está claro teológicamente, vas a ver a Abraham en cierto momento entregando a su hijo en sacrificio, al hijo de la promesa. Pero si él está bien teológicamente, correctamente, él va a decir, yo hice esto, pero no lo hice yo, sino la gracia de Dios en mí. Y no he sido yo, sino la gracia. Y si tú le preguntas a Abraham después de venir del rescate de Lot, usted va a ver lo que él va a decir, porque allí vamos a llegar. Usted va a ver lo que él va a decir. Entonces es importante que esta verdad gloriosa sea aplicada a todo creyente, ya sea un creyente del antiguo pacto o un creyente del nuevo pacto. Todo lo que obra, todo lo que trabaja es por la gracia. No podemos ver nunca al salvaje Abraham, el tremendo hombre de fe. A ver, tú y yo hemos escuchado esta frase, no, ese hombre es tremendo hombre de Dios. ¿Qué tremendo hombre de Dios? ¿Qué tremendo hombre de Dios? Tenemos que pasar vergüenza. Tomás de Aquino, quien vivió en el siglo XIV, tenía más luz que nosotros en ese sentido. Mucho más luz que nosotros. Cuando le preguntaron a él, cuando pudo hacer una teología sistemática mucho más correcta que la pudiéramos tener cualquiera de nosotros. Pero usted ha escuchado hablar seguro de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, quien la falsa llamada iglesia, que es católica y romana, por cierto. Sí es universal en el sentido de que tienen iglesia en todo lugar, pero es romana, esa falsa iglesia lo canonizó por ciertas cosas que hizo. Pero cuando usted estudia la vida de San Francisco de Asís, realmente parece haber sido un verdadero creyente. Y un hombre que Dios usó en su tiempo, realmente. Y lo usó de manera extraordinaria. Y cuando este hombre ya era conocido, que había sido usado de manera extraordinaria, y le preguntaron, ¿por qué tú crees que Dios te haya usado tanto a ti? ¿Qué tipo de cosas tú has hecho? ¿Por qué? ¿Cuál es el mérito que hay en ti que Dios te ha usado tanto? ¿Usted sabe qué respondió Francisco de Asís? Francisco dijo, ¿sabes por qué Dios me ha usado? Porque Dios buscó en todo el condado de Asís, buscó en todo Italia, buscó en toda Europa, buscó en todo el mundo y no encontró una persona más indigna que a esta persona. Y así, con esta persona indigna, mientras más indigna, más Dios es glorificado. Nosotros debemos entender eso, que Abraham no es un superhombre. Hay una supergracia en Abraham que lo hace obrar como él obró. Y es importante, esto es una regla de interpretación. Eso alumbra todo texto de las Escrituras. Y es importante que vayamos a este texto con esta herramienta, con esta luz. Pero también debemos entender la vida y la obra de Abraham y otros personajes que debemos mirar, o sea, que se nos van a mencionar en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. Tenemos que mirarlo con el resto de la luz que la Escritura nos da. Como por ejemplo, en Juan 8:39,
Se nos dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué luz nos está dando este texto para interpretar cualquier texto del Antiguo Testamento? O la vida de Abraham específicamente. Bueno, que las obras de Abraham, buenas, las tienen todos los verdaderos creyentes. Porque si somos hijos de Abraham, de la fe de Abraham, las obras de Abraham hacemos. Se nos está diciendo que una persona impía, inconversa, que no ha nacido de nuevo, no puede tener las obras que tuvo Abraham. Pero se nos está diciendo que todo el que ha sido regenerado por Dios, que tenga la fe de Abraham, puede tener las obras de Abraham. Entonces no es un superhombre, es un hombre simplemente marcado por la gracia de Dios. Entonces podemos aprender de él también. Porque las obras de él pueden ser las obras de cualquier verdadero creyente. Pero además hay más luz. En Juan capítulo 8, también seguimos ahí. Jesús hizo tal declaración. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo es eso? Abraham no solo creía en el Dios creador del cielo y de la tierra, él creía en el Mesías. Sí. Entonces la fe de Abraham no es muy distinta de nuestra fe. Este es de los textos que unen a todos los creyentes bajo un mismo pacto, bajo una misma creencia. Abraham estaba esperando al Mesías, al Salvador. Estaba queriendo ver su día y lo vio a la distancia. Miró con fe a ese Salvador. Creyó, lo vio por la fe y se gozó. Entonces no tenemos un Abraham con una fe muy distinta a la fe de un cristiano hoy. No, tenemos un Abraham con una fe muy similar a la de un cristiano hoy, que mira con fe al Salvador y se goza solo en la obra del Salvador. Sigue diciendo el texto de Juan 8. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muy importante eso, hermano. Eso es otra regla. Esa es otra luz que nos da el Nuevo Testamento para alumbrar al Antiguo Testamento. Recuerden que Cristo es antes de Abraham. Recuerden que Abraham es una persona en la historia de redención que está en los planes de donde vendrá Cristo a nacer como hombre, pero la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, es eterno, siempre existió y es antes de Abraham. Y que cuando Abraham recibió promesas de parte de Dios, se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo o la segunda persona de la divinidad estaba recibiendo, escuchando del Padre también otra verdad en relación a lo que se le prometió. Se le estaba prometiendo a la simiente, porque eso es lo que nos dice Gálatas, que ahí a la promesa de Abraham se le estaba dando también la promesa a Cristo, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ya no era solamente lo que se le dijo en el pacto de redención, que se le dijo, o en el pacto eterno, que se le dijo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente y tú vas a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. No se le dijo solo eso, le dijo, todas las naciones en ti van a ser benditas. Todas las naciones en ti van a ser benditas. Nosotros tenemos que saber que Cristo es antes de Abraham y que en todo caso podemos decir que el Mesías como hombre venía de los lomos de Abraham, pero el Hijo de Dios estaba ahí antes de Abraham. Otra luz. Juan 15, disculpen, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. Anote, busquen la Biblia. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes qué? Esto es una verdad que Jesús dijo, claro, esto se cumple solo para los que están después del nuevo pacto. ¿Dijo eso Cristo? No, esto es una verdad universal. Abraham, separado de Cristo, nada puede hacer. ¿Entiendes eso? Es importante. Abraham, separado de Cristo, nada puede hacer. La fe de Abraham viene de la obra de Cristo. Aunque la obra fue después, ya estaba pactada en la eternidad, recuerden. La fe de Abraham y las obras de Abraham son gracias a la obra de Cristo. Pero Abraham necesitaba estar pegado a Cristo, dependiendo de Cristo, pegado a la vid, porque de lo contrario no iba a producir ningún fruto. El fruto que iba a producir, ¿sabe qué cosa es? Mentiras, dudas, como los que produjo en Egipto. ¿Usted recuerda? Esos son los frutos de la carne. Pero cuando se pega a Cristo, cuando depende de Cristo, entonces vamos a llevar muchos frutos. Abraham lleva muchos frutos. Todos los creyentes verdaderos llevan mucho fruto cuando están pegados a Cristo, pegados a la vid, separados de la vid, nada pueden hacer. Qué bueno, si usted entiende esta verdad, ya puede entender algunas cosas. Ya puede entender dónde está Cristo en la historia de Abraham. Todo el tiempo está Cristo. Todo el tiempo está Cristo, porque si Abraham no está pegado a Cristo, no puede hacer nada bueno. Todo el tiempo está Cristo en nuestra historia. Todo el tiempo. Efesios capítulo 2, versículos, tengo que leer, lo siento. Tengo que hacer esta introducción tan larga, lo siento, tengo que hacerlo así. Efesios 2, del 1 al 10. Yo les quiero preguntar a ustedes si esto no es una verdad universal para todos los tiempos. Una vez que has entendido la verdad del pacto de gracia, la verdad de la historia de redención, la verdad del plan del redentivo, la verdad del hilo conductor de toda la escritura, usted puede entender que esto es una verdad universal, no para los efesios, es una verdad universal para todos los que están en el pacto de gracia. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. A los cristianos después de la muerte de Cristo, a los cristianos antes de que viniera el Mesías, a los cristianos antes de que viniera el Mesías, esto es una verdad. Él nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Abraham era un muerto cuando Dios lo llamó. Eso es una verdad para todos. Estaban muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Él te levantó de la muerte a la vida. Así pasó con Abraham, así pasó con Lot, así ha pasado con todos los justificados en toda la historia de redención. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos todos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Miren dónde estaba Abraham, en Ur de los Caldeos, adorando ídolos cuando Dios los rescató, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyendo Abraham, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios no dice, pero Abraham sí creyó, un salvaje, no. Pero Dios. Pero Dios. Ahí lo único que vemos aquí es pecado del hombre. Pecado del hombre, pecado del hombre, pecado del hombre, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, concediéndonos algo que no merecemos, o no concediéndonos la ira que merecemos. Dios que es rico en misericordia, porque vio que nosotros íbamos a querer, no, por su gran amor con que nos amó en la eternidad, en Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos amó, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? ¿Dónde está Cristo? Donde quiera que hay fe redentora, donde quiera que hay fe en el Salvador, fe en la promesa, ahí está Cristo. Si tú crees es porque Cristo obró a favor de que tú creyeras. Por eso es que Él te escogió y te amó y te dio vida
con Cristo. Si usted ve un creyente vivo en la Biblia, donde quiera que lo veas, en cualquier parte de la historia de la redención, ahí está Cristo. Le dio vida juntamente con Cristo. La vida de Abraham es la vida de Cristo. Es Cristo obrando en la vida de una persona juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué importante que nosotros veamos eso. Por eso se pone entre paréntesis y se resalta. Ya se te dijo arriba. Pero hay que decírtelo otra vez porque es que nosotros somos dados a ser arminianos, ¿entienden? ¿Usted piensa que la Biblia no es intencional? Es intencional con el arminianismo que hay en nosotros. Es intencional. Se te dice, fíjate, tú lo único que has hecho es pecar, andar en tus pecados, y Dios te dio vida. Te dio vida por su gracia. Y luego te tiene que decir, por gracia sois salvo, mi hijo. Yo sé que tú eres arminiano y quieres decir que es porque tú creíste, y quieres decir porque tú fuiste y Dios vio que tú, no, por gracia, socio, por gracia. No mereces nada. Es un regalo que no mereces. Por gracia soy salvo. Pero tenemos que seguir entendiendo, porque esta es la verdad que alumbra toda la realidad también del Antiguo Testamento. Estamos recibiendo más luz en el Nuevo Pacto. Estamos recibiendo luz de todo lo que se les reveló a los apóstoles. Y tenemos que entender esa luz y transmitirla para toda la Biblia. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Nos resucitó. Estábamos muertos. Abraham estaba muerto. Cristo lo resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Abraham era un vivo, obrando como vivo, porque estaba sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. Para eso nos salvó, para mostrar la abundancia de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque no es que nos dé vida ya, a ti te va a dar vida, no, él tuvo que venir para darnos vida, hacerse hombre para darnos vida, vivir una vida justa para aplicarla a nosotros, morir verdaderamente por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida, luego resucitar para mostrarnos que Él se levantó de la muerte y venció y que el Padre aceptó ese sacrificio, por eso lo levantó de entre los muertos, y luego interceder por ellos. Todos los que el Padre escogió para darles vida, lo escogió por la obra de Cristo. Obra que prometió a los antiguos y que cumplió en el tiempo, pero que ha sido eficaz para todos los que Él ha salvado. Para mostrar su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Palabra muy importante entender en todo el Nuevo Testamento. Si no entiendes lo que es la palabra en Cristo, no entiendes el Evangelio. En Cristo Jesús. Y sigue el versículo 8. Porque por gracia, una vez más, sí, nos hace falta escucharlo una vez más. Si el apóstol lo dice una vez más, porque hace falta que tú lo escuches una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ay, por si acaso. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Porque Abraham no se salvó entonces por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Seguimos, verso 10. Porque somos hechura suya, todos nosotros, los que hemos creído en el antiguo pacto y en el nuevo, todos los que hemos creído somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nuevamente, es por la obra de Cristo para buenas obras. Pero sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luz para el Antiguo Testamento. Eso quiere decir, pastor, que cuando Abraham fue y rescató a Lot con 318 personas, eso es una obra que Dios preparó de antemano para que él anduviese en ellos. Exactamente.
Lo logró por eso, lo hizo por eso. Todo fue movido por eso, no es porque él sí tenía un corazón bueno. Sí tenía un corazón bueno, regenerado por el Espíritu de Dios. Y sí fue movido en su corazón porque él fue responsable humanamente. Pero todo eso, gracias a esto. Que él fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras en las que él pudo estar fue porque Cristo las preparó de antemano para que él anduviese en ellas. Entonces no podemos ir de golpe a esta historia y decir, ¿verdad que oye, Abraham? Sí, oye, caballero, como nos falta. Estamos muy distantes de ser como Abraham. Porque Abraham sí era un salvaje. Hermano, el salvaje es Cristo. Si hay un salvaje en esta historia, se llama Dios, quien nos ha provisto un excelente mediador. En Él, nosotros somos salvajes, pero separados de Él, una porquería. Nada podemos hacer. Les quiero recordar también nuevamente, esto es luz para allá, más luz. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, Pablo le está hablando a los cristianos, a los filipenses, a los cristianos en Filipo, pero le está Filipenses 2, 12 y 13, vamos a leer, 12 y 13. Le dice, por tanto, amados míos, o sea, a los cristianos, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, porque los cristianos siempre obedecen, ¿verdad? Casi siempre. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, está el apóstol aquí, hay que portarse bien, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en lo que es tuyo ya, vuestra salvación. Pero ocúpate con temor y temblor. Ahora la pregunta es, ¿por qué temor y por qué temblor? La respuesta que nosotros, con mente arminiana, nosotros con una mente carnal, nosotros sin tener la luz de Cristo, es claro, hay que ocuparse con temor y temblor en vuestra salvación porque se puede perder. Error. Sigue leyendo e interpreta correctamente. Porque si sigues leyendo, dice el por qué. Dice, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor porque, ya te va a explicar. Si tú no entiendes la explicación, es porque tú no entiendes. Pero te lo está explicando. Y la explicación es la siguiente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso quiere decir. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Y yo entiendo que tú no entiendas, porque el arminianismo se pone siempre ahí a luchar para que tú no des el fruto que tienes que dar. Así es la lucha de la carne con el espíritu, para que no hacer lo que quisieres y no entender lo que tienes que entender tampoco. El temor y el temblor, miren por qué es. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, mi hijo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, si yo te digo que te ocupes en la salvación y tú te ocupas, ¿qué va a pasar? Si tú no tienes temor y temblor, teniendo en cuenta que Dios es el que produce en ti el querer y el hacer, que cuando tú te ocupes pasa como todo arminiano. Yo soy un salvaje. Yo sí oro por la mañana todos los días. Y yo sí no soy como este publicano, no, yo doy el diezmo de todas las cosas. Y yo sí, con eso sí, yo sí soy así, estricto. ¿Tú no los has escuchado hablar? No, yo sí soy estricto con eso, yo sí doy el diezmo de todo. Y Dios me bendice. Y yo, porque yo sí. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué hay ahí? Mucho orgullo, mucha arrogancia. Y no ves la gracia de Dios. No ves que Dios te está diciendo que tú te ocupes, pero las obras que tú haces son preparadas de antemano para que tú las hagas. Pero además te aclara aquí
que tienes que tener temor y temblor cuando te ocupes, porque realmente es Dios el que produce en ti el querer y el hacer. Así que ocúpate, pero con temor, porque cuando tú te ocupes vas a pensar que eres tú, pero no eres tú, es Dios. Entonces tú eres responsable de ocuparte, pero cuando te ocupes, entiende que no eres tú. Que por la obra de gracia de Cristo en la cruz hay una obra poderosa en ti, constante en Cristo, que es el Espíritu de Dios llevándote a todo bien. Que Dios ya preparó de antemano todas las obras para que tú las hagas, pero no solo las preparó de antemano, diariamente pone en ti en querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces tú te tienes que ocupar, pero con temor y temblor, porque no, para que no te pongas orgullosito. Por eso es el temor y el temblor. Porque lo más terrible es que tú seas orgulloso y que no le des la gloria a Dios, cuando Él es el que merece toda la gloria. Eso es lo más terrible. Por eso debes temer y debes temblar. Cuando tú te pones delante de Dios como tú, como Dios y el que te salva. Cuando es Jehová el que salva. Por eso el temor y el temblor. Entonces, esto nos da luz para allá también. Porque el que puso el querer y el hacer en Abraham, el salvaje, no fue Abraham, fue Dios. Abraham sí lo hizo. Abraham sí tomó decisiones importantes, pero todo eso vino gracias a que Dios puso en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Fíjense que no solo el querer, porque tú puedes querer hacer muchas cosas y nunca hacerlas. Tú puedes querer visitar a un hermano y nunca hacerlo. Querer ayudar a un hermano y nunca hacerlo. Pero cuando tú quieres y lo haces, ¿quién lo hizo? Dios. No solo pone el querer, pone también el hacer. Por su buena, Él es el que tiene buena voluntad, no por tu buena voluntad. Por su buena voluntad. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, tenía el creyente Abraham, el llamado por Dios Abraham, tenía el Espíritu, ¿sí o no? Claro. Si tú ves fe en Abraham y ves amor por sus parientes en Abraham y ves benignidad en Abraham en ir y dejar todas las cosas y salir a rescatar a su... ¿Por qué cosa es? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios tiene todas estas cosas, porque esos son el fruto de tener el Espíritu en su vida. Entonces, nuevamente, miramos al salvaje Abraham o miramos la obra salvaje que se ha hecho en Abraham. Más luz para interpretar toda la historia del Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Se le predicó la promesa y creyó. Y la fe, dice, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Abraham no era un tal salvaje, tiene muchos hijos, todos los que tienen fe. ¿Ven? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Hay mucha distancia entre el salvaje Abraham y nosotros? Hay distancia de tiempo, pero es la misma fe. Entonces, cuando estamos hablando de Abraham, no estamos hablando de un superhombre, estamos hablando de un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, que tiene una fe igual que la de muchos de nosotros aquí. Y entonces, hermanos, no estamos hablando de gente rara, estamos hablando de alguien bien cercano a nosotros. Ahora ya las amas de casa, allí en sus luchas, pueden ver que Abraham no está muy distante de ellas. ¿Se dan cuenta? Segunda Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? Dice, disculpen, no es una pregunta, es una afirmación. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo
¿Eso es solamente para los que están en el nuevo pacto? No, para los que están en el antiguo pacto también Dios tuvo que llamarlos y santificarlos, ¿verdad? Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Quiere decir que Abraham no fue llamado conforme a sus obras, sino según el propósito suyo, el de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Hermano, nos llamó porque ya habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo, antes de los siglos. Ya éramos objetos de la gracia de Dios en Cristo Jesús antes de los siglos. Abraham es alguien llamado de la misma manera por la gracia que se le dio en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa es la luz que tenemos que el nuevo pacto nos da para allá, para entender todo el Antiguo Testamento. Y por último, yo sé que ya los tengo agotados, pero es necesario toda esta luz para que entendamos que nada de lo que veamos aquí, se lo podemos imponer. Yo no lo quiero imponer, quiero que ustedes mismos saquen las conclusiones del texto. Yo creo que después de yo decir esto, yo puedo traer a cualquiera de ustedes aquí y predicar el pasaje de Abraham y ustedes decirme qué es lo que tiene que ver ahí. Cualquiera lo puede ver. Porque es la luz del Evangelio, es la luz de las Escrituras, alumbrando la Escritura. En Romanos 8, 28 al 30, también vemos otra verdad universal que alumbra a toda la Escritura. Romanos 8, 28, yo sé que se lo sabe bien, lo que es, vamos a leer hasta el 30, dice, y sabemos, fíjense como el apóstol da por hecho que usted lo sabe, por lo menos todos los cristianos de esa época lo sabían. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque habían sido predestinados y todo conduce para bien de la salvación. Dice, les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Al propósito de Dios son llamados por Dios, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, a Abraham y a todos los que creen, ¿verdad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Abraham fue escogido para que fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo. Así que podemos ver algo de la imagen de su Hijo en Abraham y en todos los creyentes debemos ver eso. Para que Él sea el primogénito, el Hijo, entre muchos hermanos, que es Abraham nuestro, no solo el padre de la fe, porque fue del primero que tuvo fe, de los primeros que tuvo fe en la promesa, también es nuestro hermano. O sea, no es muy distante de nosotros, es nuestro hermano. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, como llamó a Abraham. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene un plan redentivo, pero también tiene un plan que va a cumplir con todos los que Él llama. Los llama, los santifica y los glorifica y los va a cumplir. Y Abraham no es una excepción. Hermanos y amigos, solo, ya debemos terminar, ya casi una hora, pero vamos a tratar de hacerle así el pasaje. Solo entendiendo los principios que hemos hablado aquí, podemos exponernos correctamente a esta historia sin mal interpretarla. Veamos ahora el rescate de Lot obrado por Abraham. Pero yo, por hacer un uso correcto del tiempo, voy a dejarlo así. Y voy a dejarlo diciéndote algo porque ya creo usted puede entender algo o ya entendió mucho. Ya usted entendió por qué Abraham pudo ir a rescatar a su sobrino con 318 hombres ante reyes poderosos. De eso vamos a hablar más específicamente en la próxima predicación. Yo lo voy a dejar solo así. Solo en la introducción realmente me quedé porque ya pasó una hora. Quiero que juntos vamos a cantarlo cuando veamos la historia paso a paso y vamos a cantarlo ahora. Vamos a cantar un himno que es importante cantar en este momento. Dijeron, es solo por la fe en Cristo.
Es solo Cristo. Es solo Cristo. Es solo por la fe. Pero es solo por gracia. Es solo la Escritura. Pero después de mirar todo eso dijeron, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Padre, gracias. Toda la gloria, Señor. Toda la gloria es para ti. Te ha placido llamarnos. Te ha placido salvarnos en Cristo. Ninguno de los que ha sido salvado merecía ser salvado. Todos merecíamos ir al infierno. Todos fuimos transgresores de tu ley. Pero te ha placido salvar a muchos en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos. Amén.